¿Y qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres en Línea. Un nuevo episodio, un nuevo capítulo, una nueva entrevista te traemos el día de hoy y un programa bastante sorpresivo porque hoy te traemos, o hoy volvemos a hacer Tres en Línea. ¿Verdad, Rogelio? Claro que sí, nuevamente. Ahora sí el logo tiene sentido, el nombre tiene sentido. Volvemos a hacer tres y le damos la bienvenida a mi queridísima amiga Berenice Rivas. Bienvenida a este podcast. A lo Gracias, grande, te chicos, damos la gran gracias. bienvenida. Esperemos que este sea el primero de muchísimos episodios, Berenice. Bienvenida. Gracias, chicos, por esta gran oportunidad que me están ofreciendo. De verdad, encantada de trabajar con David y Rogelio. Muchas gracias por esta oportunidad. De aquí a muchos otros programas más. Tengo el placer, ¿verdad?, de presentarles a una psicóloga especialista en temas migratorios. Ella es Meuris Rivero. Así es, amigos. Bueno, y ya estamos acá con nuestra entrevistada de hoy. Para nosotros un placer, pues, tener a una gran profesional venezolana y que, bueno, sigue ejerciendo su profesión en nuestro país. Damas y caballeros, Meuris Rivero. Ella es psicóloga y es una mujer maravillosa. Así que bienvenida, Meuris. Muchísimas gracias. David, eso es producto del aprecio. Eso es producto del aprecio. Claro que sí. Yo le tengo mucho cariño a Meuris desde mucho tiempo, desde que la llevaba mucho a muchos programas como invitada y siempre nos encantaba tenerla. Meuris, hoy quisimos pues hacer un programa bastante especial para nuestros amigos y nuestros escuchas, porque hemos visto que este último año, o bueno, sí, estos últimos 2 años, el tema psicológico se ha visto muy afectado en las personas y muchas personas han buscado como de tratar de mejorar y de hacerse sentir mejor ellos mismos. ¿Crees que este tema de la pandemia pues los ha orillado a eso? De acuerdo a lo que actualmente estamos viendo con las organizaciones, Organización Mundial de la Salud y todas aquellas organizaciones que localmente están llevando estadísticos con relación a la salud mental, esta acudida de las personas a lo que son los especialistas en salud mental sí puede tener que ver con todas aquellas cosas que se han detonado producto de la pandemia. ¿Por qué digo producto de la pandemia? Porque todos los cambios de forma abrupta que provoca una situación inesperada, como lo fue la pandemia, evidentemente desatan en las personas todas aquellas situaciones emocionales e intelectuales, incluso físicas, que han quedado en el camino sin ser trabajadas. Entonces, hay un acudir a los especialistas tanto por todos los síntomas que han dado de estrés, ansiedad y depresión producto de la pandemia, como también el hecho de que una situación de alto estrés como la que se está viviendo hace que las personas contacten aún más con aquellas situaciones que nunca han trabajado. Meuris, ¿cómo haces tú como psicóloga para no llevarte esa carga emocional que quizás tengan muchos pacientes? Bueno, fíjate, primero uno es un ser humano y eso forma parte del entrenamiento, nunca pierdes la humanidad, pero por otro lado, esa es parte de la profesión, eres entrenado para eso. Y aún más, producto de la congruencia, yo también asisto al especialista de salud mental, es decir, yo tengo mi psicólogo, porque yo tengo la responsabilidad de mantenerme estable emocionalmente, porque mi acompañamiento es emocional y cognitivo. Por lo tanto, yo debo cuidarme. Y todos los seres humanos muchas veces necesitamos un acompañamiento al momento de revisarnos y reencontrarnos con nosotros mismos. Entonces, partiendo de la congruencia, es una de las formas de cuidarme, de no llevarme las cosas a mi casa.
Y por supuesto, el entrenamiento y lo más importante, entender que somos seres de libre decisión y que lo que cada paciente decide es su responsabilidad. Yo soy un acompañante, pero la última palabra la tiene siempre el paciente. Claro. Meuri, Claro, ¿en claro qué que se sí. puede diferenciar la ansiedad, la depresión y estas tres que nombraste, ¿no? ¿Y en qué punto una persona tiene que aceptar que necesita ayuda? Fíjate, voy a empezar por lo último. ¿Cuándo pedir ayuda? Hay un indicador claro. Cuando estás teniendo cambios que no favorecen tus días. Okay. Cuando estás bajo un discurso de todo lo malo me sucede a mí, cuando la vida la estás llevando como en piloto automático y ya no te sientes protagonista de tu vida, sino como que tú estás sentado y la vida transcurre frente a ti, ¿sí? Okay. Y definitivamente cualquier persona que posea los tres elementos que un psicólogo trabaja, que son pensamiento, sentimiento y conducta. Es decir, básicamente todo el mundo puede ir al psicólogo. Si usted considera que tiene una alteración en alguno de esos tres aspectos en su vida, entonces el profesional adecuado para acompañarle en trascender esa situación es justamente el psicólogo, ¿ok? Ahora, en cuanto a la pregunta con relación a cómo distinguir ansiedad, depresión y estrés, ¿no? Que son las tres más frecuentes. Fíjate, ahorita estamos viendo de forma muy común lo que es una depresión, no la depresión mayor, que es lo que se conoce, lo que uno googlea y aparece ahí corriendo. Claro. Entonces todo el mundo dice, no, yo no estoy deprimido porque yo me baño, yo no estoy llorando a cada rato, yo voy a trabajar. Pero hay un tipo de depresión que es una especie de depresión funcional, donde la gente sí trabaja, ¿sí? Donde la gente sí se baña, pero la gente no está viviendo. Okay. Es decir, están por estar. Como cuando tú le dices a la gente, ay, fulano, ¿y cómo estás? Estoy. Porque no se sienten conectados, no hay conexión con la vida. Eso es una depresión. Las personas con depresión funcionan con algo que se conoce como anedonia, que es la incapacidad para sentir placer, ¿sí? Okay. Es decir, aquellas cosas que te generaban emoción, satisfacción, desaparecen y aunque las estés haciendo, no recibes esa misma sensación interna de logro, ¿ok? Claro. Eso es un indicador. Otro indicador es sentir que vas en piloto automático. Los días transcurren, pero tú no los estás viviendo. Allí estás siendo producto de una depresión. ¿Qué es la ansiedad? Es un continuo miedo que la persona no sabe explicar de dónde procede, ¿sí? Sino que continuamente tiene miedo a lo que sea, un miedo que es paralizante. La ansiedad es una respuesta natural de nuestro organismo que tiene que ver con que nosotros somos una especie sobreviviente. Es decir, Claro. si nos vamos a los antepasados, teníamos que salvarnos del diente de sable, ¿verdad? Exacto. Entonces, la ansiedad es eso que te dice, corre que ahí viene, ¿sí? Lo que pasa es que cuando la ansiedad no es adaptativa, cuando esa señal aparece sin que haya un detonante aparente en el ambiente, ¿sí? Claro. Es decir, ninguna causa que lo justifique. Esa es la ansiedad, vivir en ese estado de alerta, sin que haya un peligro inminente, que es para lo que evolutivamente funciona la ansiedad, para preservar, ¿ok? ¿Qué Claro. pasa con las personas ansiosas y las personas depresivas? Hay un desgaste acá, en nuestro cerebro. Pero ahora vamos con el punto 3 también, el estrés. ¿Por qué hay estrés? Bueno, porque el estrés viene también producto, es una respuesta adaptativa. Hay dos tipos de estrés, el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés positivo es como el que ustedes sienten cada vez que van a hacer un programa. Y necesito de que todo esté en orden, de que las preguntas estén hechas, de que funcione el internet, todo eso. Eso es estrés positivo porque tiene que ver con buen desempeño. Estrés negativo, el que me paraliza y no me deja avanzar. Y ese es el que estamos notando, ese es el que lleva a la gente al psicólogo. ¿Ok? Entonces, esos tres son los diagnósticos más frecuentes que estamos teniendo ahorita en el presente, pero además el estrés no es nada más con el tema de la pandemia. El estrés fue denominado hace más o menos como unos 10 años la epidemia del siglo, ¿sí? ¿Por qué?
porque es un padecimiento común. ¿Y qué pasa con el estrés? Porque es importante abordarlo, porque afecta emocional, cognitiva y físicamente a la persona. Y todas estas situaciones que hemos descrito, todos estos diagnósticos que hemos descrito, afectan al que comanda todo esto, al arquitecto de nuestro mundo, el cerebro. Porque cada vez que existen alguna de esas respuestas emocionales en nosotros, es porque se está produciendo una gran descarga de cortisol en nuestro cerebro, por lo tanto estamos disminuyendo nuestra capacidad de análisis y síntesis, estamos inhibiendo lo que es nuestra posibilidad de buena toma de decisiones y por supuesto estamos decodificando el mundo de una forma inadecuada, por lo tanto nos alejamos de sentimientos tan importantes como el placer, la felicidad y el amor. Claro. Qué maravilla. Mira, yo soy un defensor de los psicólogos. Creo que desde que era muy pequeño, mi mamá siempre me llevaba al psicólogo, ella iba al psicólogo y siempre buscábamos como la forma de ir trabajando justamente esos problemas que Meury está comentando, que son problemas que no vamos trabajando cuando somos pequeños, sino ya cuando somos adultos, que el problema ya se ve reflejado, como el tema de la ansiedad, como el tema de la soledad, de la tristeza, etcétera. Meury, muchas personas se resisten a ir al psicólogo. Muchas personas dicen, yo no estoy loco, no quiero ir al psicólogo, no voy a ir al psicólogo. Si yo voy al psicólogo, ¿estoy loco? No. Explico por qué. En la única condición, yo tengo una frase para eso, la única condición para ir al psicólogo es estar almado, es decir, tener alma. Okay. Porque la traducción exacta de psicólogo es especialista en el alma, conocedor entonces del Rogelio alma. no puede ir al psicólogo. No sé. Ahí No lo tenemos sé, que hacer, sí, pero básicamente el psicólogo es el especialista, como se los dije hace un rato, de 3 cosas, 2 que no se ven y una que sí. Es el especialista de pensamiento, sentimiento y conducta. Si usted siente, piensa y actúa, usted puede ir al psicólogo. ¿Cuál es la diferencia? Una persona, por ejemplo, un niño que está teniendo un mal comportamiento en el colegio, lo llevan al psicólogo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, un adulto, un adolescente que no sabe qué carrera escoger, allí tiene una dificultad en el pensamiento, ¿verdad? Confusión, contradicción. ¿A qué especialista va? Al psicólogo, ¿verdad? Pero una persona que se siente a nivel emocional, cuando se ve en el espejo, no se siente feliz consigo mismo, tiene una alteración en la parte emocional. ¿Y cuál es el especialista? El psicólogo. Pero la persona con un trastorno psiquiátrico, ¿verdad? Tiene una alteración en cualquiera de estas áreas. ¿Y quién es el especialista? También el psicólogo. Claro. Por eso es que todas las personas, desde una persona con una salud mental convencional hasta una persona con un trastorno psiquiátrico, todos pueden asistir al mismo especialista. Meury, la siguiente pregunta es, ¿cómo afecta la economía de nuestro país a el autoestima de los venezolanos? ¡Wow! Muy buena pregunta. Bueno, fíjate, en Venezuela tenemos una psicóloga del área social, la profesora Yorelis Acosta, que ella lleva un estudio prolongado acerca de cuáles son las emociones más frecuentes en el venezolano. Y las emociones más frecuentes en el venezolano no son muy alentadoras, porque es estrés, ansiedad y depresión. ¿Ok? Esto es un estudio que lleva tiempo, es decir, no es de forma inmediata, pero fíjate, una de las cosas, la economía no solamente en el venezolano, la economía es una realidad. El ser humano, los humanos nos relacionamos en un aspecto de nuestra vida, que es en el aspecto del intercambio del servicio a partir del dinero, ¿no? Entonces, evidentemente no podemos estar aislados de lo económico, porque lo económico es parte de lo cotidiano, ¿sí? Entonces, afecta en lo emocional en la medida cosas tales como cuando un profesional joven, como son todos ustedes, ¿verdad? Trabaja fuertemente y no ve evolución a nivel económico en su vida, ¿sí? Ese es un aspecto frecuente, sobre todo en los chicos de los nuevos profesionales.
los que tienen poco tiempo. Cuando hablo de poco tiempo no me refiero de manera despectiva, no, sino por ejemplo recién graduados, entre los 5 primeros años, que hay como ese deseo de ver esa diferencia entre el estudiante universitario, ¿verdad? Y el profesional. Está más presente ese deseo. ¿Qué pasa con los jóvenes? Cuando transitan esos primeros 5 años y se sienten en estancamiento, empieza la frustración, porque se supone que deberías ver manifiesta en tu vida ese cambio que se dio. Entonces, tienes el trabajo, tienes las responsabilidades de un adulto, un profesional ya graduado, pero no ves la evolución en el plano de lo económico. Por supuesto, eso también termina afectando en el plano de la autoestima y empiezan a surgir frases como ¿para qué estudiar? O no sé ni para qué estudié. Claro. Y cosas como esa que muchos lo encontramos en la cotidianidad. Y por supuesto, aparece una solución, que es que la mayoría de los jóvenes, entonces, o muchos de los jóvenes, para no generalizar tanto, empiezan a ver en la migración una solución porque no sienten que evolucionan en su propio suelo. ¿Ok? Mebri, justamente ahorita que tocas este tema de la migración, no sé si hay una explicación psicológica, no, creo que tiene que existir una explicación psicológica. Hay un sueño, real sueño, cuando nos acostamos a dormir, muy recurrente, que a mí me llamó mucho la atención, que yo no sé si me asusté al momento, pero me llamó mucho la atención. Hay un venezolano aquí, que es una cuenta muy conocida, que es Perú Solano, en Perú, y él puso como una historia donde preguntaba si las personas, los venezolanos que estamos aquí, hemos soñado en que estamos en Venezuela y en vez de sentir felicidad, sentimos miedo. Y a mí me asustó y me sorprendió porque a mí me ha pasado muchísimas veces. Yo despierto, yo quiero ir para Venezuela, para ver a mi mamá, a mi papá, a mi familia, todo. Pero en el sueño siento que estoy allá y siento un miedo terrible de que, ¿y cómo yo me regreso? ¿Y cómo yo voy a salir? ¿Y mi hija? ¿Y dónde está mi hija? Eso tiene una explicación psicológica, porque ya yo tengo 4 años que salí de Venezuela y es como que yo no pienso mucho en voy o si me vengo. Entonces eso está como en el subconsciente de los venezolanos, porque es muy repetitivo ese sueño. Sí, en el inconsciente residen todos nuestros miedos, residen muchos pensamientos, pero sobre todo nuestros miedos, el lado oscuro de la fuerza está en nuestro inconsciente. Y cuando dormimos, bajan lo que se conocen como las defensas, es decir, la actividad que realiza nuestra área consciente, que es decir, hey, no pienses en eso, más o menos así, ¿no? Eso no se dice, en eso no se piensa. Cuando dormimos, esa parte de nosotros como que se relaja y lo que está en el inconsciente aflora. Por eso es que es normal que aparezca en el sueño, porque eso es un miedo real que está presente en ustedes. Y cuando se relaja la defensa, que es durante el sueño, entonces el miedo se manifiesta de forma abierta a partir de ese sueño. Esa es la explicación. Claro, no, qué loco. Pues ella es psicóloga, ella no es intérprete de los sueños. Ella no es la arquitecta de los sueños. Yo creo que hay una explicación psicológica. Mebri, ahorita que estamos hablando ahorita de este tema migratorio, siempre hay algo que nos está afectando muchísimo, tanto a los que se van como a los que se quedan. Y tú eres no podríamos decir una especialista, pero sí experimentada, ¿no? En esto del duelo migratorio. ¿Cuáles son esas recomendaciones que podrías darnos para nosotros pues llevar ese duelo migratorio y que lo más probable es que también tenga que ver con el duelo sentimental, el duelo de cuando la gente pierde un familiar o algo muy cercano? Fíjate, David, tocaste un tema bien importante, el duelo por las migraciones, el duelo migratorio. Fíjate, la migración es un estresor, por eso aparece en el DSM-5, que es como el manual diagnóstico de la parte mental o psicológica, ¿no? Es un estresor importante porque cuando una persona migra, realiza un cambio en su vida de 180 grados. Es decir, tiene que adaptarse a una cultura nueva, a un nuevo lugar de residencia, muchas veces incluso hasta un nuevo idioma, ¿no? Y si comparten el idioma
igualmente hay una diferencia significativa en los modos de comunicación. Entonces, efectivamente, tiene que hacer tantos cambios que eso genera un estrés importante. Entonces, las recomendaciones para las personas que se separan por migración, en principio es aceptar varios cambios que van a existir en la vida. Por ejemplo, ya ninguno de los dos va a tener la misma disponibilidad para el otro. ¿En qué sentido? En que los ritmos van a ser distintos de acuerdo al contexto. Entonces no podemos pelear, por ejemplo, porque no nos comunicamos la misma cantidad de tiempo. Es decir, ponernos esa meta es agregarnos un estresor adicional. Entonces vamos a estar todo el día comunicados. No, porque muchas veces los ritmos de vida de cada país van a incidir en la capacidad que tenemos de conectar. Por ejemplo, otro elemento importante es que la persona que se queda en el país de origen debe reajustarse a llevar una dinámica de vida sin la persona que se va del país. Es decir, por ejemplo, aprender a llevar pasa mucho cuando se va el hijo y quedan los padres. Y el hijo de repente era el que se encargaba de todo lo digital. El hijo era el que pagaba las cuentas, todo lo que fuese a través de bancos, etcétera, lo hacía el hijo porque tenía que usar la computadora. Lo más recomendable es que aprenda la persona que se queda en el país de origen para que haga por sí sola las gestiones. Otro elemento importante para la persona que se queda en el país de origen es disminuir la demanda hacia la persona que se va. Que la sobreexigencia, por ejemplo, a nivel emocional para la persona que se va por parte del que se queda en el país de origen, es importante regularla, porque la persona que se va no va a tener la misma disposición para vivir digamos, las dificultades socioculturales del país de origen, porque requiere estabilidad emocional para adaptarse al nuevo contexto y sobre todo porque para poder formar parte de un nuevo contexto cultural debes entender cómo funcionan a nivel cultural y social esas personas del lugar a donde decidiste vivir. Entonces, por eso es importante que tu mente esté en conjunto con tu cuerpo. No puede estar tu cuerpo en un país y tu mente en el otro. Claro. ¿Puedes tener atención en el país de origen? Sí, pero también es importante que prestes atención al país donde migraste, ¿ok? Por eso es importante la empatía. Esa es como la fórmula mágica para que ambos transiten lo mejor posible esta situación. Tener empatía con el rol que le está tocando vivir al otro. Con relación a la persona que migra, tiene que generarse metas que sean realizables. Muchas veces uno escucha a la persona que va a migrar con metas que son muy elevadas. ¿En qué sentido? Se va una sola persona y dice que se va a hacer responsable de todos los familiares que dejan el país de origen. Claro. Matemáticamente es imposible que una persona que va a empezar con pocos recursos en un país donde es migrante pueda mantener una familia de 4 o 5 personas. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando, familiar explotador? ¿Estás escuchando? Escucha. Como les dije, matemáticamente los números no dan. Sobre todo porque debemos recordar que la persona que migra es responsable de sí mismo o de sí misma y no cuenta con una red de apoyo muchas veces ni emocional ni económica en el país al cual migró. Entonces tiene que hacerse responsable del pago de todos los servicios, de mantenerse a sí mismo, etc. Entonces puede mandar una ayuda, puede colaborar en el bienestar de los que dejó en el país de origen, pero no puede hacerse el absoluto responsable de la manutención de todos los que quedaron en el país de origen. Al menos que este sea un hijo, por ejemplo, que es otra cosa. Claro, ¿Okay? Sí, otra cosa. Por supuesto. Bueno, no sé si con eso responda a su pregunta o quieren los tips, elementos muy importantes. Como lo dije, el secreto es la empatía. Lo otro es recordar que debemos respetar la cotidianidad de cada uno. Y muy importante, si las personas empiezan a sentir a nivel emocional mucha descompensación, tristeza, empiezan a tener dichos como mi vida más nunca va a ser igual, ya no vale la pena vivir aquí si no está fulanito o fulanita, es el momento de buscar ayuda. Y si la persona que migra convierte su casa
en una crisálida también requiere de ayuda. ¿A qué me refiero con esto? Las personas que deciden como que fueron al país al que emigraron solo a trabajar, se devuelven a sus casas y no generan una red de conexión social en el país a donde emigraron. Porque es importante en ese momento buscar apoyo, porque si conviertes tu casa en una crisálida, jamás vas a poder adaptarte al lugar donde estás. Y los seres humanos somos seres territoriales, necesitamos sentirnos parte del lugar en el cual estamos. Okay, qué bien, Meuri. Para finalizar, ¿qué podrías recomendarle tú a aquellas personas que sienten que tienen una afección de salud mental existente, como depresión, baja autoestima, ansiedad? Soledad. Bueno, la recomendación es simple, vaya al psicólogo. Pero, más importante, no solamente es ir al psicólogo, vaya un especialista de salud mental, pero sobre todo déjese orientar, porque no es solamente ir y vaciarnos en una terapia, sino también poner en práctica aquellas herramientas que se van desarrollando, porque la terapia es un viaje profundo al autoconocimiento. Entonces, en la medida que tú te conoces a ti mismo, puedes descubrir cuáles son esas herramientas que se aplican a ti para mejorar tu calidad de vida. Entonces, dejar de temer a buscar la ayuda, aceptar en el momento que se requiere para no atender. Generalmente la gente llega al psicólogo ya como última opción, en vez de ser la primera. Si llegamos en una etapa inicial, el trabajo será más corto, el camino también, ¿sí? Porque no les voy a decir que es sencillito. Hay días de alegría dentro de la terapia, sí. Hay días de tristeza también. Entonces, lo mejor es acuda al especialista, reconózcase como el ser humano que es integral, con un cuerpo, con una psique. Y si somos tan complejos, no podemos caer en el reduccionismo de creer que no necesitamos un apoyo porque la psique y el cerebro es otro órgano y su funcionamiento altera nuestro comportamiento. Y una de las formas de reorganizarlo es a través de la terapia. Entonces, aceptando nuestra propia naturaleza. Pelear con el hecho de ir al psicólogo es negarnos en nuestra propia naturaleza. Muy, muy bien, de verdad, Meuri, muchas gracias por esta entrevista, muy interesante, muchos datos que muchos desconocíamos. Claro, la salud mental de verdad es fundamental, ¿no? Porque si aquí arriba estamos mal, el resto del cuerpo no va a funcionar, y creo, así en mi loquetera aquí, también una recomendación es como que no prestarle mucha atención a las personas que te dicen, no, pero eso es mentira, la depresión no existe, eso no pasa. Si usted se siente mal, es tu salud, o sea, es tu salud lo primordial, es tu salud lo que está en juego, así que bueno, preste atención a usted mismo y cero comentarios negativos, ¿no, Meuri? Muchas gracias por estar con nosotros y habernos regalado estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación, y recuerden que la historia tenemos millones de ejemplos de personas que tenían limitaciones físicas importantes y lograron mucho porque tenían buena salud mental, pero con la salud mental comprometida no sabemos si los logros son los mismos. Así es, así es. Bueno, muchachos, espero que les haya encantado esta entrevista, les haya servido. De verdad que fue un regalo de nosotros, porque sabemos por todo lo que están pasando cada una de las personas justamente en estos tiempos tan difíciles. Así que bueno, nada, espero que les haya encantado. En el lado izquierdo te dejo el programa anterior y en el lado derecho te dejo el canal de suscripción. Nos vemos en una próxima oportunidad. Los queremos mucho. Chao, chao. Gracias, Meuri. Cuídate. Chao, muchísimas gracias.